controlar máquinas automáticas, pero pues eso significaba, como habíamos mencionado, tableros muy grandes eh, y mucho mantenimiento, ¿no? Sobre todo mucho mantenimiento porque pues, había que estar cambiando continuamente los relevadores y ahí los técnicos tenían que estar pegados, ¿no? Todo el tiempo, buscando qué relevador era el que había fallado. Bien, y también, bueno, creo que nos quedamos por aquí, ¿no? Que aparecen los circuitos integrados y con puertas lógicas. Primero con una pequeña integración de componentes, pero pronto se comercializan unos circuitos integrados con mayor número de componentes, ¿no? Los cuales se fabrican con la tecnología TTL, que significa lógica transistor-transistor. Ajá. Con esos circuitos se diseñan tarjetas electrónicas para automatizar máquinas y algunos procesos industriales. El problema es que cada vez estas tarjetas se hacían más y más complicadas. Cuando surgía un problema eran difíciles de reparar y simplemente se sustituía la tarjeta entera por otra, lo cual obviamente resultaba muy costoso. Aquí tenemos algunos ejemplos. Realmente yo he visto tarjetas mucho más grandes que estas, ¿no? Eh, no encontré por ahí en internet, en la historia de la electrónica, no encontré tarjetas más grandes, aunque aquí tenemos, bueno, ejemplos de algunas tarjetas que son con TTL, pues sí, son un montón de circuitos, ¿no? Toda la tecnología de soldadura de la tarjeta, este tipo True Hole. ¿Qué quiere decir True Hole, compañeros? ¿A qué se refiere la tecnología True Hole? O barreno Resultado pasado. tarjeta. Sí que barrendo pasado, pero ¿qué quiere decir, o sea, a qué se refiere esta tecnología? De que tenían que hacer los barrenos y luego se montaba el chip y se soldaba. Va por ahí la cosa, ¿no? Pero Que atraviesa toda la placa, ¿no? aquí lo que quiere decir es que, sí, exactamente, el pin atraviesa toda la placa y entonces se suelda por arriba y por abajo, ¿no? ¿De acuerdo? Normalmente se soldaban por arriba y por abajo y pues ocupaban un mayor espacio porque ocupaban el espacio de arriba de la tarjeta, pero también en los pines ocupaban el espacio de abajo. Esto pues obviamente hacía que la tarjeta fuera mucho más grande. ¿Cómo se llama la nueva tecnología que se usa, compañeros? De soldadura superficial. SMT. Realmente es montaje superficial, ¿no? Quiere decir Una que, pregunta. sí, ¿Estas tarjetas que tienen que atravesar se pueden hacer de varias capas? Pero, o solamente de una. No sé cómo se llama. se llama De multicapa, se multicapa. llama multicapa. Sí se pueden hacer porque pues las capas quedan en medio, el pin sigue atravesando y la capa puede estar en medio. Entonces sí se llegaron a hacer algunas tarjetas multicapa, aunque realmente multicapa es una tecnología más nueva, pero como había todavía combinaciones, a la fecha todavía hay combinaciones, ¿no? Hay veces que se requiere que el chip aguante cierta potencia y se mete un true hole y lo demás es SMD, ¿no? Y la tarjeta pues puede ser multicapa. ¿Se me explicó? Y puede ser la mayor parte montaje superficial, pero algún, algún chip o algunos chips fueron true hole por temas de potencia y la tarjeta también puede ser multicapa, entonces sí es posible hacer multicapa con true hole, ¿no? Claro que si toda fuera true hole, pues se complica un poco el diseño porque tienes que estar librando los pines de los chips, ¿no? Así como te quita
los pines te quitan espacio en la capa de atrás, en la bottom layer, pues también te quitan las capas intermedias, en el caso de la tecnología multicapa. Bueno, entonces imagínense, yo vi unas máquinas que eran unas tarjetas como de 1 metro por 1,5, más o menos. De ese tamaño eran las tarjetas. Así, así, 1 metro por 1,5. Entonces imagínense una tarjetota de ese tamaño, ¿no? Y encontrar la falla y encontrar, no, pues era muy complicado. Cuando yo recién llegué a CIDESI, CIDESI no ha sido siempre tan, eh, digamos, con tantos recursos como ahora que hay más recursos, ¿no? que antes. Eh, Cuando yo entré, pues no tenía yo una computadora para trabajar, ¿no? Digo, ya estaba en ese entonces, estaba el 486 y acababa de salir el Pentium, ¿no? El famoso Pentium, que ya después fue el Entium, pero en aquel entonces era como que la máximo, ¿no? El procesador Pentium. Y, pero, pero no había la capacidad todavía de CIS como para que todos tuvieran computadoras Pentium, ¿no? Y, y de hecho, pues yo cuando ingresé, pues este, recién ingresado así, así no tenía disponible una computadora y yo necesitaba sacar un proyecto donde tenía que programar. Entonces me dijeron, pues mira, ahí hay unas computadoras abandonadas, ¿no? Que no sirven, están ahí porque no sirven. Y eran viejitas, traían el Intel 8088, imagínense, ¿no? Eran computadoras ya muy, muy arcaicas, pero finalmente para correr el programa que yo quería ejecutar, lo podía correr en MS2, ¿no? El sistema operativo MS2. Y sin problema el MS2 corría en el 8088. Entonces dije, no, pues esa sería la opción. Así es que busqué un CPU el que se veía un poquito mejor. No había muchas, había dos, pero eh, realmente una en la que más o menos se veía un poquito mejor, ¿no? Y por ahí encontré un monitor que era un monitor monocromático, monocromático que se veía así amarillo. Bueno, la letra amarilla y el fondo negro. O más bien la letra ámbar, no amarilla, sino ámbar, ¿no? Letra amarilla, letra ámbar, perdón, y fondo negro. Es un TTL como de 14 pulgadas más o menos, yo creo. Chiquito el monitor. VGA, por supuesto. Y, o sea, de cinescopio, ¿no? De cinescopio. No era LCD, no era una pantalla, ni mucho menos, ¿no? Sí, en ese entonces era una computadora viejita, ¿no? En ese entonces. Y todavía estaban de moda, todavía estaban los cinescopios, ¿no? En ese entonces. Pero ya eran de 17 pulgadas para computadoras. O ya había 17 pulgadas, ¿no? Entonces, pues me puse abrí la computadora, el cajón del CPU, empecé a checar la tarjeta. Era una tarjeta, pues más o menos como la que se ve a la derecha de las imágenes que les estoy presentando. Tal vez un poco más grande, una tarjetota. Tenía un disco duro enorme, ¿no? Un disco duro enorme, de 40 megas, ¿no? De 40 megabytes. Super memoria de 40 megabytes. Entonces, que ahora no es nada, ¿no? Pero estamos hablando de que los discos, de alta densidad eran de 1.2 megas, ¿no? En aquel entonces. Los floppies de alta densidad, 1.2 megas. Entonces, pues 40 megas pues, era más o menos algo de información, ¿no? Que ahorita es nada, pero acá entonces tampoco era mucho porque era una computadora vieja, pero era más que un floppy, ¿no? Eran 15 floppies, ¿no? 15 discos flexibles. Y, y me puse a revisarla. Pues no tenía que trabajar, pues ¿qué hago? Pues me pongo a revisar la tarjeta, a revisarla. Buscándole, di que el problema era la controladora del disco duro, que era la que había fallado. Y me concentré en esa zona de la controladora de disco duro.
Y me creerán, no sé si era la desesperación de que no tenían que trabajar o quién sabe, pero encontré el chip que estaba fallando. Y como era, de hecho era un buffer, un 245, tú lo conseguías en la electrónica, me fui al centro, pedí permiso para ir al centro, compré el buffer, lo cambié y prendió. Y a volar paloma, ¿no? Empezó a funcionar la tarjeta, la computadora. Y ahí con eso trabajé, saqué un proyecto bastante bueno. Lo programé con un Motorola, un microcontrolador este, G11A1. Bien, entonces, bueno, pero esas eran las tarjetas que se usaban anteriormente, ¿no? Obviamente, pues fue evolucionando esta tecnología hasta que llegamos a los famosos CMOS, ¿no? Entonces, las tarjetas se diseñaban para un cometido y con él se quedaban para siempre, porque pues obviamente físicamente la tarjeta no es flexible de ser modificada, al menos en su función principal. Eh, y surge entonces otra tecnología para fabricar circuitos integrados, ¿no? Que se denomina CMOS, complementario metal óxido semiconductor, ¿no? Con esa tecnología pues ya se logra disminuir el consumo de corriente. Como esto supone una reducción de calor generado por los circuitos, resulta posible fabricar circuitos integrados con una gran cantidad de componentes. ¿Ah? Ahora, ¿por qué? Fíjense, el TTL es lógica transistor-transistor. ¿Qué quiere decir lógica transistor-transistor? Que quiere decir que estaba fabricado en base a puro transistor, ¿no? ¿Qué tipo de transistor es? Pues el transistor bipolar que conocemos, el común, ¿verdad? Ahora, la nueva tecnología CMOS eh, permite una mayor densidad de integración. ¿Por qué? ¿Por qué creen que permite una mayor densidad de integración? Sea la razón primordial. ¿El tamaño? No es el tamaño. Los transistores normales TTL también se pueden fabricar muy pequeñitos. Los compañeros piensan un poquito. Estos funcionan con voltaje, ¿no? ¿Perdón? Este, bueno, a mí se me ocurre que la mayor, por lo que podría ser, sí, sí sería el calor, precisamente. Porque en un PJT, pues circula una corriente y esa corriente hace que se caliente mucho el transistor, ¿no? Entonces tú dices que es por el calor. A ver, Jorge Bernardino, ¿tú qué opinas, Jorge? Ah, pues yo también me iba a ir por el calor. Ok. A ver, uno más. Mauricio Martínez, ¿tú qué opinas, Mauricio? Yo algo había leído sobre el tipo de, bueno, de la corriente que circulaba a través de ellos. Creo que es mínima. Ok. Muy bien, pues todos tienen la idea correcta. Eh, Efectivamente, los circuitos CMOS, que son basados en los transistores FET, ¿verdad? O de efecto de campo, ¿de acuerdo? Estos circuitos se disparan por voltaje, ajá. A diferencia de un transistor bipolar o VJT, que se dispara por corriente, ajá. Para disparar un VJT, un TTL, necesito una corriente mínima.
que es la corriente de base. Si recuerdan por ahí cuando vieron transistores, los que vieron transistores, necesita una corriente de base para excitar el transistor. Ajá. Por lo tanto, como se dispara por corriente, el transistor definitivamente disipa más potencia. ¿Ah? Lo que quiere decir, pues que genera más calor. ¿De acuerdo? Como los circuitos CMOS se disparan por voltaje, la corriente realmente es mínima, entonces la potencia disipada por el dispositivo es muy baja y por ende la generación de calor también es muy baja. Entonces, esa es la principal razón por la cual se pudieron eh, integrar, ¿verdad? Una mucho mayor densidad de circuitos CMOS en una sola oblea, ¿no? No es el tamaño, sino más bien es la disipación de calor, básicamente, ¿no? Si en un TTL integro muchos transistores, se calienta demasiado y entra en esa avalancha destructiva, ¿no? Que se le llama. ¿Perdón? Buena pregunta, compañeros. Profe. Bien. ¿Quién me ayuda con la lectura? Empezamos aquí en la lista de personas. Alberto Pantoja, por favor. En el año 1968 comienza a salir al mercado los primeros autómatas programables, o sea, los PLCs, que es control lógico programable. Estos funcionan con un gran número de compuertas lógicas y una memoria de tipo RAM. Con estos dispositivos se consiguió por fin que la misma tarjeta sirviese para cualquier automatización. A pesar de su indudable ventaja, el sistema tenía varios inconvenientes. No incorporaba en su programación temporizadores ni contadores, estos necesitaban seguir utilizando los sistemas convencionales. Fíjense, en el 68 ya comienzan a haber PLCs comerciales, ¿no? Eh, e incorporaban pues una memoria RAM, era algo de lo más importante, ¿no? Que ya incorporaban una memoria RAM. Sí estaban hechos con un gran número de compuertas lógicas, pero lo importante es que incorporaban una memoria RAM. Entonces yo ya podía hacer un programa y poderlo modificar, ¿no? Que era lo importante, que se podía modificar sin necesidad de cambiar la tarjeta electrónica. ¿De acuerdo? Es que la misma tarjeta ya podía servir para cualquier tipo de automatización. Sin embargo, bueno, pues todavía le faltaban detalles, ¿no? O sea, no incorporaba en su programación temporizadores ni contadores, ¿no? Estos tenían que ser usados bajo los sistemas convencionales como los que mostramos en la foto cuando vimos los relevadores. Ajá, esos que tenían una perillita para ajustar el tiempo o las cuentas, ¿no? Bien, Gerardo, por favor. Resumen, estos aparatos solo podían manipular entradas y salidas. Por último, la revolución del microprocesador como resultado de la técnica de realizar circuitos integrados de muy alta integración. Esto llevó a una evolución de los autómatas, que ahora incluyen temporizadores con una gran escala de tiempos, contadores con un margen de cuenta mucho mayor que lo que pueden necesitar y un extenso tratamiento de datos. Gracias. Bueno, entonces llega la revolución del microprocesador. ¿Ah? Resultado de la técnica de realizar circuitos integrados de muy alta integración, nace el primer microprocesador. Entonces, los Motorola, los Intel eran los más famosos en aquel entonces. El 68000, el 8020, había varios microcontroladores de cada marca y eran los que
los que la rifaban, ¿no? En ese entonces. Eh, y pues obviamente esto ya lleva a la revolución de los autómatas, ya que ahora sí ya pueden integrar temporizadores, ¿ah? Además son temporizadores muy flexibles, porque puedo programar, no sé, hasta microsegundos, ¿verdad? Con ellos. Y también contadores con un margen de cuenta mucho mayor que de los que realmente eran necesarios para las aplicaciones. Entonces, esta revolución definitivamente impulsa a un segundo nivel a los PLCs. Eh, y también aquí hay un detalle, que hoy en día pues vemos, ¿no? Yo he visto en algunos compañeros estudiantes que dicen, voy a hacer un PLC y toman, por ejemplo, un PIC, ¿no? Vamos a agarrar un PIC para hacer un PLC. Eh, ¿Ustedes creen que es posible hacer un PLC con un PIC? No, ¿Por qué no? ¿Cuál sería la razón? bueno, yo tengo entendido que el PLC de hecho es caro y es manufacturado porque tiene diversos estudios de, digamos, para probarlo en industria. Entonces, esa calidad es lo que respalda todo. Sí, pero eso es correcto. Los PLCs tienen certificaciones, o no tanto, bueno, sí el PLC en general, pero sus tarjetas electrónicas están certificadas para ambientes industriales, ¿ah? Incluyendo el mismo PLC completo, ¿no? Eh, pero ustedes pueden agarrar un PIC, diseñar una tarjeta y certificarla también, ¿sí o no? Lo pueden hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la limitante real de un PIC? Porque, digo, aquí, independientemente de que un PLC es robusto, pues ustedes pueden hacer un diseño robusto también, ¿no? Digo, más adelante les voy a platicar por ahí a lo mejor en alguna materia entre ya les platicaron de ese proyecto, pues de un robot que tuvimos que certificar a prueba de explosión y, y en seguridad, pues para trabajar en ambientes explosivos, ¿no? También intrínsecamente seguro, etcétera, ¿no? Varios temas que se manejaron ahí. Al final trabajas y puedes certificar. Obviamente certificar industrialmente una tarjeta es más sencillo. Entonces, digo, hay que trabajarle, hay que leer muchas normas, etcétera. No se puede. Entonces, ¿cuál sería la limitante por el cual un PIC no sería bueno o sí sería bueno? A lo mejor sí es bueno para un PLC, ¿no? Hablando de un PIC 16, ¿no? De la familia 16 o un PIC 18, no sé. ¿Cuál sería entonces el argumento? No sé, la forma de procesar los datos. Pero No, con la programación se puede, no, entonces no, ¿verdad? finalmente son La cantidad de microprocesadores. entradas y salidas. Esta podría ser una, ¿no? El número de entradas y salidas. Podría ser una, pero también hay circuitos con el cual yo puedo expandir las entradas y salidas para un PIC. Tiene ahí un puerto de slave que me sirve para eso. Entonces, de alguna manera se puede solventar. Igual hay PLCs que nada más tienen 8 entradas, 8 salidas, ¿no? O sea, ¿a poco estoy buscando un PLC modular, ¿verdad? Entonces, ¿qué creen que pueda hacer? No sé, porque si lo ponemos en forma de diseño, pues
Podríamos, de hecho, diseñar la misma función que hace un PLC. No sé si el mercado o por ahí vaya la respuesta. Ah, es correcto, pero fíjense, hay un detalle importante, ¿no? A ver, ¿cuántos timers tiene un PIC 16 de la familia 16? Digo, en términos generales, ¿no? Dos, ¿no? Porque hay varios números, pero en términos generales, ¿cuántos timers tiene un PIC? Creo que tiene dos, ¿no? Dos, tres, ¿no? El timer cero, timer uno, timer 2. En general, en términos generales. ¿Sí? ¿Cuántos timers debe tener un PLC? Múltiplos, múltiplos timers porque se hace por programación. De múltiples timers, ¿no? Más o menos un promedio de 256 timers. Misma cantidad de contadores, ¿no? Entonces, ¿cómo lo harían con un PIC para tener 256 timers? Pues creo que no hay forma, ¿no? No se puede agregar módulos de timer o sí. No se Software no se puede, puede, ¿no? no se puede Por agregar. software no se puede. ¿Cómo? Por software no se puede. Hay algunas técnicas, pero realmente está muy limitado. O sea, nunca llegarías a esa cantidad de. Y además el CPU se alentaría bastante, ¿no? Sí, hay algunas técnicas por software que me permiten pues hacer como una serie de interrupciones, etcétera, pero aún así la arquitectura no alcanzaría, ¿no? Podría a lo mejor elevar a unos 4 o 5 timers, pero es complicado, ¿no? Entonces tienen esa limitante. Entonces yo no puedo agarrar, por ahí algún alumno dijo, no, pues yo hago el proyecto de un PLC y le digo, ¿y cómo lo hace con los timers, no? Porque iba a usar un PIC. Y ahí se puso a pensar, pues sí, es cierto, ¿cómo le hago? Digo, mira, hay técnicas que puedes manejar RTOS y a lo mejor tener más timers, pero se va a sentar mucho tu CPU. Además, no vas a llegar al número de timers requeridos. Entonces, en realidad estaría muy limitado un PIC para poder hacer un PLC. Los microprocesadores que usan los PLCs para un PLC son de manufactura especial. Yo me acuerdo que hace algunos años Festo vendía su microprocesador, lo vendía para aplicaciones en general, ¿no? Y ya traía físicamente los timers, ¿no? Entonces, los diseñan especialmente para esas aplicaciones. Ustedes no van a abrir un PLC y van a ver un PIC allá adentro, ¿no? Ni de otra marca comercial, porque son microprocesadores que los hacen para aplicaciones específicas, ¿no? de un PLC. ¿De acuerdo? Otra cosa, ¿un PIC es un microprocesador o es un microcontrolador? Procesador, ¿no? Micro. ¿Procesador? A ver, ¿quién dice otra cosa? Perdón, microcontrolador. El Microcontrolador. PIC, ya. Ujú. Es correcto, ¿no? El PIC es un microcontrolador. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador? La capacidad para realizar tareas al mismo tiempo. No, Tenía entendido que los puertos, ¿no? puertos. ¿Quién habló que no se escuchó nada? El procesador y el microcontrolador ya está incluido. El procesador y el microcontrolador. ¿Cómo? A ver otra vez, ¿puedes repetir?
tiene problemas el compañero. ¿Sería su velocidad con la que leen las entradas? No, tampoco. Hay una diferencia muy marcada y específica, ¿no? Que los diferencia. Diferencia. ¿Será que con el controlador sigues como rutinas, como ya establecidas y con el procesador puedes manipular la información? No, tampoco. ¿Será algo más con eso? No. No. ¿No será, profe, que con un microcontrolador puedes hacer una tarea determinada y ya tiene un propósito para el cual fue diseñado ese microcontrolador, mientras que un microprocesador tú puedes como que adaptarlo a lo que quieres que haga? Tiene mucho más como margen para que lo manipules en las tareas que va a realizar. Pues sí, por ahí va la cosa realmente. Se me hace que ya lo googlearon, pero sí, está muy bien. Miren, el microcontrolador tiene ya, digamos, básicamente, o sea, para hacer una buena definición es que el microcontrolador es una arquitectura cerrada, mientras que el microprocesador es una arquitectura abierta. ¿Sí? Los CPUs son lo mismo, ejecutan instrucciones igual en serie, lo que llaman cola de espera, ¿no? Que es ejecuta una instrucción y luego la que sigue, así, en cola de espera. Entonces, son secuenciales, por decirlo así, ¿no? Eh, eso no cambia. Un microprocesador y un microcontrolador pueden tener el mismo CPU, la misma ALU. Más bien lo que cambia es la arquitectura, que en el microcontrolador es cerrada, en el microprocesador es abierta. ¿Esto qué quiere decir? Que el microprocesador, por ejemplo, en realidad no trae nada integrado, ¿no? O sea, no trae memoria, no trae puertos de entrada y salida, no trae, digamos, puertos de comunicación, por definición, hablando por definición. Yo sé que por ahí hay algunos microprocesadores que traen algunas cosas, ¿no? Pero en términos generales, hablando genéricamente de los microprocesadores, esa es la definición, ¿no? No trae nada, pero es una arquitectura abierta. ¿Qué quiere decir? Que yo le puedo meter la memoria que yo quiera. Hay limitantes, obviamente, pero la memoria la puedo yo de alguna manera definir a cuánta memoria quiero y escojo un chip, una memoria que voy a empatar con el microprocesador de la cantidad de memoria que necesito, ¿no? Puedo meter periféricos de entradas y salidas, puedo meter periféricos para comunicaciones, puedo meter convertidores análogo digital, puedo meter convertidores digital análogo, etcétera, ¿no? Entonces todo se va lo voy como integrando y lo voy como expandiendo. Digo, es más trabajo porque pues, tengo que agregarle todo. Sin embargo, es más flexible porque si de repente necesito más memoria, pues quito ese chip y meto otro, ¿no? En mi diseño. Pero, entonces, ese es un microprocesador. Es una arquitectura abierta que yo tengo que adicionar todos los circuitos o periféricos que se utilicen, incluyendo la memoria. Y el microcontrolador es una arquitectura cerrada, que quiere decir que todo lo tiene integrado. O sea, ya trae una memoria interna de una cierta capacidad, obviamente, ya tiene puertos de entradas y salidas, pues que están limitados a físicamente lo que trae. A lo mejor trae un convertidor análogo digital. Normalmente no traen digital análogo, pero hay algunos que lo hacen. Tiene salidas, por ejemplo, PWM, puertos de comunicación, ya sea SPI, cuadrada C, o sea, seriales, ¿no? El 232.
Y entonces ya trae los periféricos integrados. Esa es la ventaja, pues es que es un microcontrolador muy, o sea, el microcontrolador es muy compacto, ¿no? Me hacen un sistema, lo que se le llama sistema mínimo, que es el mínimo de componentes para que el microcontrolador funcione o el microprocesador funcione. Ya el sistema mínimo es muy pequeño, ¿no? Por ejemplo, un PIC 16, pues solamente necesito un cristal y una resistencia, ¿no? Y incluso ni cristal puedo meter una resistencia y un capacitor para que trabaje su reloj interno. Ajá, y ya, en cambio el microprocesador, pues tengo que meter muchos periféricos para que funcione el microprocesador. Si yo tengo por sí solo un microprocesador, no puedo hacer nada con él. Necesito adicionarle los periféricos. Entonces, por un lado, en el microcontroladores tengo mucha facilidad, ¿no? De hacer un sistema compacto, pero no es flexible. Y de repente yo necesito más memoria, pues ya caminé, porque ya viene casado con una memoria específica, ¿no? Lo que tendría que hacer es cambiar mi diseño y traer y conseguir o buscar un microcontrolador que tenga más memoria, pero ya tendría que cambiar mi diseño. En el microprocesador no es así, ¿verdad? El microprocesador lo que muchas veces hacen es que dejan más bases o más slots para ir agregando memoria si es necesaria más memoria. O incluso del mismo tamaño de chip, hay memorias de diferentes capacidades, ¿no? Entonces, nada más cambiando ese chip, lo reemplazo. Si tengo una base, obviamente, donde pueda meter y quitar una memoria. Y pongo un número de memoria con mayor capacidad de almacenamiento de datos. Ajá. Esa es la ventaja del microprocesador. Pero pues sí, definitivamente sí, el sistema mínimo es mucho más grande. El tiempo de desarrollo pues también es más grande. Ejemplo, a ver, una PC, ¿qué trae? ¿Un microcontrolador o un microprocesador? Microprocesador. Microprocesador, ¿verdad? Los Core i3, i5, i7, ya que ya anda por ahí el Core i9. ¿Perdón? Esos microprocesadores vienen en la PC, pero aparte, pues trae una motherboard, ¿no? Que es más o menos como el sistema mínimo para que la computadora funcione. Y en la motherboard, pues ahí viene soldado el microprocesador. Y si se fijan, ustedes pueden expandir la memoria RAM, ¿no? Por ejemplo. ¿Ah? Ahí la computadora trae más slots, ajá, que es más conectores en los que yo puedo adicionar la tarjeta. Desde ahí ya me doy cuenta que es un microprocesador lo que trae una computadora, ¿no? Está más flexible, más abierto. Incluso pueden cambiar el disco duro, pueden quitarlo y poner uno de mayor capacidad, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer con la computadora para expandirla. Incluso traen más de un puerto para disco duro, ¿no? Y luego trae los USBs, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa es la principal diferencia del microcontrolador y el microprocesador, es esa, ¿no? La, la, cómo se diseña la arquitectura del sistema mínimo en el que trabajan. Y, por ejemplo, aquí en cuestión también de los microcontroladores, pues también ha habido una evolución. Originalmente los primeros microcontroladores traían algunas funciones, en realidad no eran 100% microcontroladores, ¿no? Eran como sistemas híbridos entre un microcontrolador y un microprocesador. Por ejemplo, el HS11A1 que les menciono, que manejé de Motorola hace algunos años, que era el más potente en aquel entonces,
En realidad era un híbrido entre un microcontrolador y un microprocesador, porque no traía memoria interna. La memoria interna tú se la tenías que poner, pero gracias a eso pues también era como que flexible, ¿no? De que igual como un microprocesador podrías irla incrementando, ¿no? Entonces tenía, por ejemplo, traía convertidores análogo digital y traía por ahí algunos puertos digitales, ¿no? Ya integrados. Si querías más pines de entrada y salida, porque nada más traía 8. Si querías más, tenías que usar un chip para expandir, ¿no? Los puertos, que le llamaban PIA o PPI, esos chips para expandir los puertos. Y tenías que tener funciones como el power on reset, el turn on, el turn on protection. Tenías que ponerlos afuera, que es para mantener el microcontrolador protegido eh, cuando se apaga y se prende la fuente de poder, ¿no? Había que tener un multiplexor para estar manejando las memorias y los puertos de expansión de puertos. Era un sistema mínimo más o menos grande, casi era un microprocesador, realmente. Traía un core de 16 bits, mayor al del PIC, ¿no? Eh, pero, pues sí, realmente el sistema mínimo era un poco grande. Y les digo, nada más traía pues el convertidor, traía creo 8 IOs y si no creo que eran 6, perdón. Sí traía 232, traía SPI y ya, ¿no? Lo único que traía integrado era eso. Los demás todo había que metérselo aparte. Y realmente esas 6 IOs no servían para nada. Entonces tenías que meter a fuerza un circuito expansor de puertos. Eso, el PIC cuando llega fue la sensación, porque el PIC realmente fue el primer microcontrolador que sí integró todos los periféricos en un solo chip, ¿no? O sea, realmente traía la memoria, traía los puertos de entrada y salida, traía el convertidor análogo digital, traía los PWMs. El H11 no traía PWMs, por ejemplo. Eh, Traía CPI cuadrada C, 232. Pues traía prácticamente todo lo que ocupas para un proyecto integrado. Entonces, lo único que tenías que ponerle por fuera es su cristalito y una resistencia en el pin de reset. Y ya era todo, ¿no? Y les comento el cristal si querías, ¿no? Porque podías manejar también un arreglo de resistencia, o lo puedes hacer todavía, de resistencia y capacitor. Entonces, esa fue el punch de Microchip, ¿no? Que realmente se hizo tan popular el PIC hasta que llegó el Arduino, ¿va? Pero realmente el PIC se hizo muy popular por eso, y sobre todo en las escuelas era muy utilizado porque tenía solamente 33, 35 instrucciones, ¿ah? O tiene, ¿verdad? 35 instrucciones, lo que lo hace muy fácil de aprender, muy sencillo de aprender. Es otra de las ventajas del PIC, que es tecnología RISC, ajá. Significa Reduction Instruction Set Computer, ajá, y por eso fue tan adoptado en esos tiempos y bueno, ya la fecha, ¿no? Entonces, eh, definitivamente desplazó a los Motorola, a los HC11, que su sistema mínimo era grande, ¿no? Era grande, eran tarjetas grandes, más tiempo de desarrollo, etcétera. No lo desplazó al 100% porque, pues, de alguna manera tenía más flexibilidad, ¿no? Ya que podías expandir la memoria y los puertos. Pero definitivamente empezó a sacar Microchip diferentes modelos con más entradas y salidas, con más memoria, entonces había una gran gama para escoger el chip que se acoplara, se adaptara a tu aplicación. Esa fue la gran ventaja de los famosos PICs.
¿Y en Fueron, costo cómo andaba, Doc? en costo también eran muy baratos. Yo creo que sí, era un poco más caro, de hecho, en Motorola. El PIC salió a un precio bastante competente, y empezó definitivamente pues a desbancar al Motorola, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, el Motorola tenía alrededor de 120 instrucciones de ensamblador, ¿no? Que en esos entonces también otra cosa importante es que pues todo se programaban en ensamblador, ¿no? Todavía no había microcontroladores con lenguaje C. Empezó a salir pronto, ¿no? Pero cuando recién salió el microchip, pues era por ensamblador. Y, y aprender a programar en un Motorola, pues era mucho más tardado, porque eran cerca de 120 instrucciones, mientras que el PIC eran 35 instrucciones, ¿no? Entonces, también eso hacía más versátil al PIC. Y ustedes, por ejemplo, quieren programar un DSP de Texas en ensamblador, tienen que aprender más de 500 instrucciones. Es todavía más complicado un DSP. Pero bueno, ya estamos hablando de una liga mayor, ¿no? El DSP. Y, y bueno, esas fueron las principales razones por las cuales el Pixie se hizo tan popular y sigue siendo, ¿no? Sigue siendo. En las escuelas se ha ido reemplazando por el Arduino, me parece que un poco malo para los estudiantes. No sé, en el caso de ustedes, ¿qué vieron más, Arduino o PIC? ¿O qué usaron más? Más que ver, más bien, ¿qué usaron más? El PIC. Puros micros, PIC. Ustedes, puro micros, PIC y Lativa. PIC y Tiva. Pues qué bueno. ¿Alguien vio más Arduino que PIX? Bueno, Sí, o que yo por micros Arduino, por Arduino. Sí, eso lamentablemente. suele pasar. Me ha tocado ver, sí, me ha tocado ver muchos casos, ¿no? Pues de que en algunas escuelas se van como por la fácil, el Arduino. Digo, no es que el Arduino sea malo, pero eh, creo que en el aprendizaje debería de usarse como un complemento, ¿no? No como lo único. Ah, lo ideal sería que aprendieran a programar en microcontroladores y que aprendieran a programar además en ensamblador, porque ese es el chiste, ¿no? A ver, de ustedes, ¿cuántos vieron ensamblador? De los que vieron PIX, ¿quién sí lo vio en ensamblador? Yo lo alcancé a ver un poco. Una embarradita. Solo Pero los estudiantes. casi la mayoría estoy seguro que en C, ¿sí o no? La mayoría en C. Sí. Y ese es otro vicio, ¿no? Es otro vicio. Lo, lo ideal es aprender a programar en ensamblador. ¿Por qué? Porque así es como yo comprendo a fondo cómo funciona un microcontrolador, ¿no? Programándolo en ensamblador. Y bueno, volviendo al tema del Arduino, pues el problema del Arduino es que en realidad, como ya trae todo integrado y vienen las aplicaciones que bajo de internet, o sea, es muy sencillo desarrollar una aplicación en Arduino que a veces tengo que mover muy poco, que entonces no aprendo, ¿no? Entonces no aprendo esa arte de la programación. Y cuando tengo que hacer una aplicación, por ejemplo, de alta temperatura o de ambientes explosivos, o un lugar donde la tarjeta debe ser certificada, pues resulta que Arduino no me da la solución. Yo tengo que diseñar mi propia tarjeta. Y ese es el problema de los Arduino, ¿no? Yo a los que manejaron Arduino les hago algunas preguntas y no me saben responder. ¿Por qué? Pues porque no se metieron a fondo a lo que es el diseño, ¿no? Normalmente en Arduino, pues la ventaja es que bajo aplicación de las cargo y ya están jalando, ¿no? Modifico cualquier cosita y tan, se acabó. A veces ni modifico nada, ya tengo mi proyecto. Nada más hago las partes de acoplamiento y mecánica, a lo mejor, ¿no? Si tengo que hacer algo de mecánica.
Y el segundo vicio es ese de, pues de que no, ya no les enseñan casi ensamblador. Entonces, les comento, para ser buenos programadores en microcontroladores, en microprocesadores, en DCPs, tengo primero que aprender a programar en ensamblador. Además, el ensamblador realmente no se deja de usar. El buen programador, ¿en qué creen que programa? En cualquiera. O combina, ¿no? El buen Se puede programador combinar. es a lo que voy. El buen programador combina ensamblador con C. Ajá. ¿Qué hago con C? A ver, ¿qué es más eficiente? ¿Ensamblador o C? ¿Qué es más eficiente? Esa es Ensamblador, ¿no? la pregunta. ¿Qué es más eficiente? ¿Ensamblador o C? ¿Ensamblador? ¿Quién dice ensamblador? Yo, A ver, vamos por lista. A ver, Alberto Pantoja, ¿qué es más eficiente? ¿Ensamblador o Eh, C? pues yo no he trabajado en el ensamblador, entonces yo Digo que veo C. bien el C. A ver, Gerardo. tengo entendido que ensamblador es más eficiente porque vas línea por línea, ¿no? O sea, no hay tareas que no sepas que está haciendo detrás el microprocesador. A ver, Jonathan, ¿qué es más eficiente? ¿C o ensamblador? Yo tampoco he probado bueno, apenas estamos viendo ensamblador, así que también diría por C. Sí, ok. José María Guzmán, el Chema. Ensamblador, bueno, yo digo que serían los dos porque los dos hacen, llegas a lo mismo, a la tarea que quieras realizar. Ok, muy bien. Juan Hernández, La combinación de los dos. ok. Juan Pablo, Pues yo estoy igual que mi compañero Pantoja, igual estoy igual que mi compañero Pantoja, pues no he manejado mucho ensamblador, de hecho apenas lo estamos viendo, pero por lo que me han comentado que el hecho de que puedes crear códigos desde su base en ensamblador, yo me iría más. ok. Muy bien, gracias. Mario Alberto, Yo creo que es más eficiente el ensamblador, profe, porque utiliza nada más las líneas de código y las instrucciones que se ocupan para esa aplicación. Martínez, Pues diría que para igual, ¿no? Ya solo es como una alternativa más. Pues, Mauricio, tienes un problema ahí con el audio, no te escuchamos bien, se oye muy entrecortado. a ver, no sé si ya me escucho mejor. Ahí te escuchamos mejor. Yo pienso que es lo mismo, solo que es una alternativa diferente del lenguaje de programación que se utiliza. Bien, Mauricio. Miguel Rodríguez, Pues es que en el caso del ensamblador uno tiene que aprender lo que son directamente cómo se maneja el micro y eso requiere un tiempo pues la curva de aprendizaje de aprender todo lo que requiere ese micro en específico, mientras que el C tiene un lenguaje estándar, pero el C implica pues las memorias de la biblioteca y que no es tan directo con el micro, entonces pues am, supongo que para el micro directamente en ensamblador, pero para uno como programador C. interesante, Miguel. Pedro Silva,
Viridiana. Sí, concuerdo con Miguel y con Pedro. O sea, es más cómodo para el usuario estar programando, pero creo que es más directo con el ensamblador. Muy bien. Muy bien, compañeros. Gracias por sus comentarios. Quería escuchar qué decían todos, ¿no? O cada uno de ustedes, porque a veces, pues, habla uno o dos compañeros y los demás no sé qué están, realmente qué están pensando, ¿no? Antes de darles la solución del problema, digamos, o de la pregunta en este caso. Bien, miren, realmente, hablando de eficiencia, ¿no? O sea, no pregunté realmente qué es más eficiente para el programador y qué es más eficiente para el micro, ¿no? En términos generales, la eficiencia, me estoy refiriendo obviamente al microcontrolador en sí, a cómo hacerlo funcionar de una mejor manera, ¿no? De una manera más eficiente, ¿no? Esa es la palabra. Y la respuesta es ensamblador. Esa es la respuesta. Cuando ya metemos al factor del ser humano, bueno, pues ahí es donde lo mejor sería combinar, ¿no? Que ya lo comentamos, combinar los dos lenguajes. Pero ¿qué es más eficiente? Pues es el ensamblador, porque el ensamblador, como por ahí no recuerdo si fue Jonathan el que lo dijo, o bueno, quien lo haya dicho, el ensamblador va directamente habla directamente con el microcontrolador. No hay, como en C, por ejemplo, que en C necesita un intérprete, un compilador, y entonces una instrucción que yo le quiero dar le da muchas vueltas y no es tan eficiente, ¿no? Mete más instrucciones de las que realmente son necesarias si yo lo hiciera directamente en el ensamblador, ¿no? Yo he visto, con el PIC se puede, por ejemplo, con el Texas se puede. Yo puedo programar en C y lo convierto con el compilador, pero puedo programar en ensamblador y lo convierto a C y C le da muchas vueltas, ¿no? Entonces incrementa el código, ocupa más memoria, ¿de acuerdo? Más memoria y puede ser que en algún momento más tiempo porque está haciendo algo de una manera diferente a la directa, ¿no? Le da, o sea, le da más vueltas, finalmente es un intérprete máquina, es un código que no es tan inteligente y por lo tanto redunda mucho en las instrucciones. Así es de que siempre va a ocupar más memoria, por ejemplo, que ensamblador. Y como les comento, puede ocupar más tiempo. Y justamente cuando esos tiempos yo ocupo que sean exactos y de una cierta dimensión que yo necesito que se respete en mi aplicación, no hay como hacerlo en ensamblador. Yo sí he tenido aplicaciones donde tengo que meter la parte más importante o más crítica, la hago en ensamblador, la meto en una subrutina y el cuerpo principal lo hago en C, ¿de acuerdo? Eso lo hago en C. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago en C? ¿Por qué creen por qué no hago todo en ensamblador? ¿Por qué creen? Porque si es más eficiente el ensamblador, no hago todo en ensamblador. Puedo hacer, ¿no? Pero ¿por qué no lo haría? Porque es más simple programarlo en C. Por ahí va la cosa, ¿no? Por ahí va la cosa. Eh, Más que simple, fíjense, no es que sea más simple, sino que es más rápido. O sea, es más rápido. Definitivamente ahí el factor es tiempo. Es el factor, tiempo. Si yo hago un programa en C, es mucho más rápido. Ustedes multipliquen por B, por C, no sé, pueden ser enteras, por ejemplo, las variables. 16 por 16 por 16. Multiplican en el ensamblador. ¿Cómo le hacen? No, pues tienen que meterse unas subrutinas mm, medias bestiales para hacer 16 por 16 por 16, ¿no?
Pues son subrutinas donde tengo que meterme al principio de teórico de una multiplicación, que es una serie de sumas, etcétera, ¿no? Entonces, no es tan rápido. En cambio, si yo programo ese, pues nada más le pongo el signo de por y ya está, ¿no? A por B por C y tan, se acabó, ¿no? Entonces, esa es digamos, la ventaja de programar en C, pues es que es muy, muy rápido, ¿no? Digo, igual cuando ya pueden hacer todo en C, porque cuando ya tienen tiempo programando, pero pueden hacer todo en ensamblador, porque cuando ya tienen mucho tiempo programando en ensamblador, pues ya tienen las rutinas, entonces ya nada más copian y pegan. El problema es cuando cambian de microcontrolador, ¿no? Ah, no, pues uno más potente y es otra marca. Entonces, pues hay que volver a chetar las instrucciones, volver a hacer las subrutinas, etcétera, ¿no? Y es donde ya empiezas como a trazar, o sea, dices, no, pues ya estoy perdiendo mucho tiempo, ¿no? Mejor nada más lo que es más importante, por ejemplo, hacer una adquisición de datos que tienes que respetar una tasa precisa y exacta, pues lo hago en ensamblador, pero todo lo demás, operaciones y cuerpo, lo hago en C, ¿no? O si tengo que meter algunas operaciones específicas que tienen que ser lo más rápido posible, pues sí las voy a tener que hacer en ensamblador, ¿no? Pero que sean solamente las justas y necesarias, para no perder más tiempo en el desarrollo de mi aplicación. ¿Sale? ¿Está claro, compañeros? Sí, profe. ¿Sí? Queda claro. Ok. Entonces, vamos a tomar un break, por favor. 15 minutos y regresamos. ¿De acuerdo? Va.